Vamos a alabar al Señor con el himno 403. Amén. Amén. 2, 3. Al Salvador decir.
Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en una mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en una mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Amén. Habiendo llegado la hora de dar inicio al servicio del Señor, lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sean todos nuestros hermanos muy bienvenidos a esta plataforma, ¿cierto? A este servicio de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Vamos a comenzar este servicio siendo bendecidos por una preciosa alabanza. Yo
amor y gratitud. Tu bondad ensalzaré. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar ahora a orar al Señor. Vamos a pedir de que Dios sea el que dirija este servicio desde principio a fin a través de su Espíritu Santo. Vamos a rogar que Él tome el dominio y el control de este servicio y que también nos pueda hablar por intermedio de su palabra. Vamos a entregar al Señor todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades para que el Señor se las lleve y podamos, cierto, quedar en libertad para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre celestial, en esta hora vamos a su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, para en primer lugar presentarnos ante su presencia a través de Cristo Jesús y poder, Señor amado, pedir perdón por nuestros pecados, porque somos pecadores, Señor amado, y nos reconocemos ante su presencia que hemos pecado ante usted y le pedimos a usted que usted nos lave, que usted nos limpie desde la mollera de la cabeza hasta la planta de nuestros pies con esa sangre preciosa que Cristo Jesús derramó en el madero de la cruz. Señor amado, nos reconocemos como tal, Padre Celestial, y le pedimos perdón a usted, Señor. Rogamos a usted que usted nos lave, que usted nos limpie, que usted nos deje aptos para poder alabar y bendecir su santo nombre. Rogamos en esta hora que usted tome el dominio y el control de este servicio a través de su Espíritu Santo, que usted dirija las alabanzas, que usted dirija, Padre Celestial, todo lo que vamos a hacer y que usted por misericordia también nos pueda hablar por intermedio de su palabra. Señor bendito, entregamos a usted todas nuestras dificultades, todas nuestras cargas, nuestras dolencias, Señor bendito, nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Usted llévese, Señor amado, y las traemos cautivas a su presencia, Señor, a las plantas de Cristo el Señor. Y le pedimos a usted que usted se lleve toda dificultad, todo problema, Señor, y que podamos quedar libres, Señor bendito, de toda opresión para poder alabar y bendecir su santo nombre. Rogamos a usted en esta hora que usted por misericordia nos ayude en este servicio, que usted por misericordia pueda tomar el dominio y el control, Señor, y tomamos toda autoridad de parte suya, oh Dios bendito, y en esta hora todo lo que empañe su gloria nosotros lo reprendemos, lo atamos, lo echamos fuera de este lugar, Señor. No tiene arte, no tiene parte en este lugar, Señor bendito, y le pedimos a usted que usted por misericordia pueda ayudarnos, pueda limpiarnos, Señor, pueda lavarnos con su sangre preciosa que Cristo Jesús derramó en el madero de la cruz. Gracias, Padre amado, gracias, Rey de misericordia. Ahora le pedimos que usted nos levante de esta oración, revestido de su gracia, bendecido, Señor amado, para toda buena obra. Se lo pedimos, se lo rogamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Le damos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Siguiendo con el servicio del Señor, vamos a escuchar una preciosa alabanza por la cual seremos bendecidos. Recuerdo han quedado de momento ya pasado que no olvidaré. El gozo que sentía cuando a mí venía es de tu amor. Recuerdo que oraba y allí tú me tocabas, llenabas tú mi ser. Renovabas mi vida, curaba mis heridas, no puedo comprender. Quiero volver al tiempo aquel, cuando nada importaba. Abarque era mi devoción. Cuando
recuerdo, no importaba el tiempo que pasaba, alabando que Señor. Para mí era alegría, de estar día tras día, sintiendo que Señor. Quiero volver al tiempo aquel, cuando nada importaba, alabarte era mi devoción, tenerte era mi dicha. Quiero volver al tiempo aquel, cuando era todo gozo, amarte era mi obsesión, sentirte era hermoso. Amén. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar ahora a lo que es la lectura y exhortación de la palabra del Señor. Y voy a rogar que usted pueda abrir sus Biblias en segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al verso 13. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al verso 13. Y si la hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y por ello le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él nos hable por su palabra. Amado Dios y buen Padre celestial, en esta hora vamos a su presencia, Señor, para dar gracias a usted, porque usted nos da una oportunidad más para poder alabar y bendecir su santo nombre, para poder, Señor amado, congregarnos en forma virtual junto a nuestros hermanos, para poder estar escuchando su palabra, para poder ser bendecidos por las alabanzas, Señor, y poder estar orando los unos por los otros. Le rogamos a usted en esta hora, Padre bendito, que usted abra nuestro entendimiento, que usted use mis labios, que usted tome el dominio y el control de este servicio a través de su Espíritu Santo, y que podamos escuchar su voz, Señor, que usted pueda hablarnos en esta noche por intermedio de su palabra. Rogamos a usted que usted tome el dominio y el control, que usted, Señor amado, me utilice, Padre celestial, como un vaso aprobado ante su presencia para poder estar entregando el consejo de su palabra. Le ruego a usted que usted abra mi entendimiento y que usted por misericordia me use conforme sea su voluntad. Todo se lo ruego, se lo pido en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos ayude. La palabra del Señor lleva como título y dice: un buen soldado de Jesucristo. Y el Señor, por su palabra en esta noche, ¿cierto?, nos quiere enseñar de que nosotros como hijos de Dios también somos parte de este ejército celestial. Amén. Porque algún día cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, ¿cierto?, vamos a ser parte de ese ejército del reino de los cielos. Dice, y nosotros tenemos que ser un buen soldado de Jesucristo. Amén. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí podemos encontrar esta carta, ¿cierto?, que le envía el apóstol Pablo a Timoteo, donde él le instruye, ¿cierto?, le instruye como padre espiritual, ¿cierto?, de Timoteo, y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y así en esta noche también el Señor nos instruye por su palabra a cada uno de nosotros y nos dice, tú pues, hijo mío, y le dice a usted y me dice a mí, esfuérzate. ¿En qué cosa? En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué en la gracia? ¿Qué nosotros logramos con la gracia? La gracia, ¿cierto?, es un don de Dios. Es un don de Dios que a nosotros nos permite, ¿cierto?, obtener la salvación. Porque dice la palabra del Señor en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. La gracia es un don de Dios. Es algo que Dios lo da a cada uno de nosotros. El Señor nos da la gracia para que nosotros podamos anunciar la grata nueva de salvación. El Señor nos da la gracia para que nosotros podamos comportarnos como verdaderos hijos del Señor. Amén. Entonces, cuando el Señor nos da esta misericordia, ¿cierto?, y nos entrega esta gracia a cada uno de nosotros, tenemos que saber también administrar, ¿cierto?, la gracia del Señor. Y el Señor nos enseña por su palabra en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 1, nos dice, por esta causa, yo Pablo, aquí también nos habla con respecto al apóstol Pablo, dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahí podemos encontrar, ¿cierto?, de que al apóstol Pablo le fue entregado, ¿cierto?, por gracia, ¿cierto?, el misterio, ¿cierto?, la revelación, ¿cierto?, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Amén. ¿Cuál misterio? El misterio, ¿cierto?, de que estaba escondido para los hombres, pero fue revelado para los apóstoles, ¿cierto?, a los discípulos del Señor. ¿Y cuál es el misterio? De que los gentiles también alcanzan la salvación y la vida eterna. Amén. No solamente el pueblo escogido de Dios, sino que también el pueblo gentil. Amén. Ese es el misterio. Amén. Que fue revelado al apóstol Pablo. Amén. Por eso después él se hace, ¿cierto?, apóstol de los gentiles, ¿cierto? Y le comienza a enseñar a los gentiles la palabra del Señor. Amén. Entonces él habla, ¿cierto?, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que administrar esta gracia, ¿cierto?, administrarla de buena manera. Amén. De buena forma. ¿Para qué? Para que muchos puedan ser alcanzados de la misericordia de Dios. Porque este es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. Es un don que da Dios a cada uno de nosotros, los que hemos recibido, ¿cierto?, al Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que muchos sean alcanzados por la misericordia de Dios. Porque Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos alcancen la gracia de Dios, para que puedan arrepentirse y puedan, ¿cierto?, llegar al Evangelio, al conocimiento de la verdad, para que puedan ser salvos, para que tengan salvación, para que tengan vida eterna. Si leemos más adelante el verso 4 de Efesios 3, dice, leyendo por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios.
¿Quién fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios? El apóstol Pablo, amén. Y él administraba esta gracia y él fue repartiendo, ¿cierto? Esto para que muchos alcanzaran la gracia de Dios. Y esta gracia también alcanzó a cada uno de nosotros, ¿cierto? Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahí podemos encontrar, ¿cierto?, de que esta gracia, ¿cierto?, es un don de Dios que el Señor nos da a cada uno de nosotros para que la podamos administrar, para que la administremos de buena manera, para que la podamos, ¿cierto?, poder hacer partícipes a muchos más de que puedan alcanzar la misericordia del Señor. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. La palabra del Señor nos habla y nos dice que nosotros, ¿cierto?, ¿qué tenemos que hacer? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. La gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que esforzarnos nosotros como hijos de Dios. Amén. ¿En qué cosa? En alcanzar la gracia. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Amén. Lo aprendíamos en los servicios pasados, ¿cierto? Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. Amén. Porque cuando no alcanzamos la gracia de Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Si nosotros hablamos, ¿cierto? Eso que no alcanzamos, ¿cierto? Algo que está estorbando, alguna raíz de amargura que estorbe, ¿cierto? Y que nosotros, ¿cierto?, podamos hablar, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contaminar. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Este don inmerecido. Amén. Deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Por qué? Porque las raíces de amargura nosotros como hijos de Dios nos estorban para que, ¿cierto?, para que podamos anunciar la grata nueva de salvación. Entonces, cuando esa raíz de amargura, ¿cierto?, entra en nuestras vidas, ¿qué es lo que acontece? Nos estorba para poder, ¿cierto?, administrar bien la gracia de Dios. Y en vez de repartir bendición, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos si no repartimos bendición? Vamos contaminando, ¿cierto?, a aquellos que nos escuchan. Y el Señor no quiere que nosotros contaminemos a los que nos escuchan. Amén. El Señor nos dice en su palabra, Mateo 15, 18, nos dice, y el 19 y el 20 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. ¿Dónde se crían las raíces de amargura? En el corazón. Las raíces de amargura se crían en el corazón. Amén. Y entonces, ¿qué acontece? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre. Entonces nosotros, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, y hay una raíz de amargura que nos está estorbando, ¿qué es lo que acontece? Cuando hablamos, contaminamos. Amén. Cuando anunciamos algo, contaminamos. Entonces el Señor no quiere que nosotros dejemos de alcanzar la gracia. ¿Para qué? Para que no contaminemos a ninguno de los que nos pueda oír, a ninguno de los que nos pueda escuchar, a ninguno con el cual tengamos una conversación. Amén. Que no los contaminemos. Amén. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí podemos encontrar, ¿cierto? Y estas fueron palabras ¿de quién? De Jesucristo el Señor. Amén. De Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo cuando Jesús estaba en esta tierra, aconteció de que los fariseos, los saduceos, ¿cierto?, le reclamaron a Jesús de que sus discípulos se sentaban a la mesa y no se lavaban las manos para comer. Y entonces por eso Jesús le hace esta referencia y les dice que lo que sale por la boca del corazón sale, y eso es lo que contamina al hombre. Pero el comer, ¿cierto?, con las manos sin lavar no va a contaminar al hombre. ¿Por qué? Porque lo que consume el hombre, ¿cierto?, entra al vientre y del vientre se va a la letrina, dice la palabra del Señor. Amén. Más lo que sale por la boca, ¿cierto?, del corazón, sale. O sea, lo que nosotros hablamos, ¿cierto?, sale del corazón. Y de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Amén. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, hay una raíz de amargura en nuestro corazón, ¿qué es lo que acontece? Nuestra boca, ¿cierto?, comienza a entregar bendición o comienza a contaminar.
va a depender, ¿cierto?, de lo que esté en nuestro corazón. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidarnos de alcanzar la gracia de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que no contaminemos. Porque si no alcanzamos la gracia de Dios, vamos a criar raíces de amargura en nuestro corazón y cuando hablemos vamos a contaminar en vez de bendecir. Entonces, que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque su palabra nos enseña: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Nos manda a esforzarnos a cada uno de nosotros, a usted y a mí, para que podamos alcanzar la gracia de Dios, ¿cierto? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El Señor, ¿cierto?, nos habla y nos dice de que nosotros, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar a otros. Amén. Lo dice la palabra: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Timoteo había escuchado muchos relatos, muchas enseñanzas del apóstol Pablo. Amén. Y muchos también lo habían oído junto con Timoteo. ¿Por qué? Porque lo hacía, ¿cierto?, en público, ¿cierto? Y él enseñaba y este misterio que le fue entregado, este misterio que le fue revelado, la palabra del Señor que le fue revelada al apóstol Pablo, ¿cierto?, para poder entregar este evangelio maravilloso a los gentiles, ¿cierto? ¿Qué aconteció? Él lo fue entregando en diferentes lugares, a diferentes iglesias, a diferentes personas, a diferentes líderes, y entre los cuales estaba Timoteo. Amén. Y por eso le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, todo lo que el apóstol Pablo les había enseñado a ellos, también ellos tenían que transmitirlo. ¿Para qué? Para que otros también lo pudieran enseñar, ¿cierto?, a los que estaban, ¿cierto?, llegando a los caminos al conocimiento de este evangelio maravilloso. El Señor nos dice por su palabra, 2 de Timoteo 3:16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros podamos enseñar por la palabra de Dios. Amén, porque la palabra dice que la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Entonces, por eso el Señor, ¿cierto?, por su palabra nos enseña en esta noche, así como el apóstol Pablo le enviaba esta carta a Timoteo, también en esta noche nos enseña a nosotros de que nosotros, ¿cierto?, tenemos que encargar, ¿cierto?, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué cosa? Las palabras, ¿cierto?, que el apóstol Pablo le refirió, ¿cierto?, a Timoteo y también a muchos testigos que estaban junto con Timoteo cuando escucharon las enseñanzas que el apóstol Pablo les entregaba, ¿cierto?, por revelación de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para que nosotros, ¿cierto?, podamos, como hijos del Señor, podamos entender de que es importante, de que nosotros tenemos que preocuparnos de la lectura de la palabra del Señor, de poder aprender la palabra del Señor para poder enseñar a otros. Amén. Que Dios nos ayude. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí, ¿cierto?, muchas veces cuesta poder sufrir las penalidades. Amén. Sufrir las penas. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cierto?, el evangelio, por ser cristiano, trae penalidades, trae penas. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ¿cierto?, muchas veces estuvo encarcelado, muchas veces fue azotado, lo dieron por muerto, ¿cierto?, por causa del evangelio. Amén. Y aquí nos dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Por ser seguidor de Jesucristo, ¿cierto?, muchas veces vamos a pasar penalidades. Amén. Amén. Vamos a pasar penalidades. Entonces el Señor nos ayude. Hay un himno, ¿cierto?, que dice, el himno número 385 de nuestros himnarios, que se llama: hay una senda que el mundo no conoce. Y la segunda estrofa de ese himno dice: las amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. ¿Se da cuenta? Hasta en los himnos nosotros encontramos, ¿cierto?, de que tiene referencia con la palabra del Señor. Amén. ¿Y por qué me acuerdo de esto? Porque nuestro hermano Carlos Hernández, ayudante de guía de la clase Nuevo Horizonte,
cuando cantábamos este himno, ¿cierto? Cuando estábamos en la clase, en aquel lugar, el lugar físico, ¿cierto? Y entonábamos este himno, él se acordaba siempre, dice, mis parientes, mis familiares, mis amistades me aborrecieron porque yo me convertí al Evangelio. Y él siempre se emocionaba y siempre se le caían sus lágrimas. ¿Por qué? Porque él se acordaba de que había sido aborrecido por aquellos que en algún momento fueron sus amistades, ¿cierto? En algún momento fueron sus familiares y por causa del Evangelio, ¿cierto? Muchas veces tenemos que pasar estas situaciones. Pero el Señor nos dice en su palabra, el Salmo 27:10, ¿qué nos dice? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque tenemos que sufrir las penalidades. Cuesta, es difícil. Amén. Es difícil pasar estas situaciones, pero el Señor nos ayuda. El Señor nos guarda, el Señor nos guía. Pero por causa del Evangelio, ¿cierto? Él nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. No podemos enredarnos en los negocios de la vida. Amén. ¿A fin de qué? ¿De agradar a quién? De agradar a aquel que nos tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? Jesucristo. ¿A quién? A cada uno de nosotros. Fuimos llamados a este evangelio para militar en este evangelio, para ser parte de este evangelio, para poder anunciar la grata nueva de salvación, para llevar, ¿cierto?, este evangelio maravilloso a diferentes lugares, a los lugares más recónditos, ¿cierto? A los lugares, ¿cierto?, donde el Señor nos haya mandado. Amén. Y por eso en esta hora nosotros estamos haciendo esto, estamos haciendo este servicio, estamos anunciando las gratas nuevas de salvación. Y el Señor a nosotros, ¿cierto? Si somos hijos de Dios, ¿qué nos dice? Que tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo, anunciar las gratas nuevas de salvación, poder sufrir las penalidades, ¿cierto? Que muchas veces tenemos que pasar por causa del Evangelio. Amén. Pero que Dios nos ayude para que nosotros podamos seguir adelante. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros luchemos legítimamente. Porque a veces nosotros podemos ver, a lo mejor, si nos vamos al área del deporte, podemos encontrar que muchas veces, ¿cierto?, en los partidos de fútbol, hay muchos futbolistas que cuando quieren quitarle el balón al contrincante, ¿qué es lo que hacen? Le ponen un codazo. Le pegan un codazo, ¿cierto?, al contrincante, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder derribarlo, ¿cierto? Tratar de que no se note el codazo que le pegan, ¿cierto? Pero para poder quitarle el balón, poder quitarle la pelota. El Señor no quiere que nosotros hagamos eso como hijos del Señor, porque muchas veces como hijos del Señor también nosotros nos queremos andar pegando codazos entre nosotros como hermanos. Y el Señor nos ayude para que nosotros, ¿cierto?, nos podamos conducir como verdaderos hijos del Señor y que luchemos legítimamente. Porque la palabra del Señor nos dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquellos, cierto, que son sorprendidos cometiendo alguna falta dentro de algún partido, ¿qué le ocurre? Le ocurre que muchas veces le muestran una tarjeta amarilla como amonestación, o a veces le muestran una tarjeta roja para poder ser expulsados del partido. ¿Por qué? Porque no jugaron legítimamente el partido. Amén. Así también nosotros como hijos del Señor, el Señor quiere que nosotros luchemos legítimamente. Amén. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. La palabra del Señor, 1 Corintios 9:24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí podemos encontrar, ¿cierto?, que los atletas que corren, ¿cierto?, los atletas se preparan y se abstienen, ¿cierto?, de comer cosas que le perjudiquen en su carrera. Así también el cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que abstener de todas las cosas, ¿cierto?, que impiden de que sea un buen cristiano.
Amén. Así también, por eso el Señor nos pone el ejemplo de los atletas. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta de que ellos, ¿cierto? Si ellos son sorprendidos, ¿cierto? Tomando alguna sustancia ilícita, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Le hacen un examen de doping y si le encuentran un doping positivo, ¿qué pasa con ellos? Son eliminados de la competencia. Entonces nosotros, que el Señor no nos vaya a hacer un doping espiritual y vamos a ser eliminados de la competencia nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros nos abstengamos de todo aquello que empaña la gloria del Señor. Amén. Que nos abstengamos como hijos de Dios de todo aquello que empaña la gloria del Señor. Amén. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 4:8, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Nosotros como hijos del Señor, ¿qué es lo que estamos esperando? Ser coronados. Amén. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor en su venida, ¿cierto? Cuando Él venga a buscar a su pueblo y Él nos va a dar una corona incorruptible. El atleta cuando corre, ¿cierto? ¿Qué es lo que espera? Recibir una corona, pero esas coronas son coronas corruptibles, amén, que perecen. Pero más la que nos va a dar el Señor a nosotros es una corona incorruptible. Entonces, por eso el Señor quiere que nosotros nos abstengamos, ¿cierto?, de poder hacer cosas que puedan empañar la gloria de Dios, ¿cierto?, que nos puedan descalificar como cristianos. Amén. Eso es la verdad de las cosas. Cosas que nos puedan descalificar como cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque el atleta, ¿cierto?, que no corre legítimamente es descalificado como atleta. El que toma una sustancia que no corresponde es descalificado como atleta. Entonces, el cristiano que no hace la voluntad de Dios es descalificado como cristiano. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, dice: el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Amén. ¿Hay algún labrador que no haya trabajado para primero antes de recibir los frutos? Yo creo que todos los labradores, ¿cierto? Todas las personas que viven del sustento de la tierra, ¿qué es lo que hacen primero? Trabajan la tierra, la preparan, ¿cierto? La adornan, la limpian, pues posteriormente luego siembran el fruto y luego de eso esperan el crecimiento. Espera la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Para qué? Para que pueda dar el fruto a su tiempo. Amén. Así también, ¿cierto? El labrador, dice la palabra del Señor, para participar de los frutos debe trabajar primero. Y esto nos enseña el Señor que nosotros como hijos del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en la obra del Señor. Tenemos que trabajar en la viña del Señor. ¿Para qué? Para poder ser partícipes posteriormente de los frutos. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Amén. Primero tenemos que trabajar. Amén. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Dice 1 Corintios 9:10, dice: o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Amén. Tiene que haber una esperanza. Si vamos a trabajar la tierra, si la vamos a arar, tiene que ser con esperanza. Amén. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que va a dar fruto. Amén. Frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces esa es nuestra esperanza, de que nosotros cuando aramos la tierra, cuando trillamos la tierra, cuando vamos a recoger el fruto, ¿cierto? Tenemos que hacerlo con la esperanza, si la aramos, que vamos a plantar el fruto y de que ese fruto va a florecer. Y si trillamos la tierra, vamos con la esperanza de que vamos a recibir y vamos a recoger en nuestro granero, ¿cierto?, el fruto ya listo. Amén. Pero todo tiene que ser con esperanza. ¿Y en quién tenemos la esperanza puesta nosotros? En Cristo el Señor. En nuestro Dios. Amén. De que dice, uno plantó, hay otro que regó, ¿cierto? Pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Amén. Entonces nosotros preocupémonos de plantar, preocupémonos de regar, pero el crecimiento, ¿quién lo va a dar? El Señor. Amén. Entonces que Dios nos ayude. Porque nuestra misión, ¿cuál es? Sembrar. Amén. Nuestra misión es regar a lo mejor. Pero el crecimiento lo va a dar el Señor. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Cuando el Señor quiera. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga.
Amén, dice la palabra del Señor. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor quiere que nosotros podamos tener entendimiento. Y en esta noche el Señor nos ha ido dando entendimiento con respecto a la palabra del Señor. Entonces, ahora nos dice el Señor, considera lo que digo. Amén. Tenemos que considerar la palabra del Señor. Tenemos que considerar lo que el Señor nos habla, ¿cierto? Por su palabra, donde nos dice que tenemos que ser un buen soldado de Jesucristo. Amén. Tenemos que considerar, ¿cierto?, de que el que no lucha legítimamente no va a alcanzar la corona. Amén. El que no se abstiene de aquello que empaña la gloria de Dios, ¿cierto?, va a ser descalificado como cristiano. Amén. Entonces, que Dios nos pueda abrir nuestro entendimiento para poder, ¿cierto?, entender. Amén. Ahora, no me corresponde a mí descalificar, ¿cierto?, al hermano. ¿A quién le corresponde eso? Al Señor. Amén. ¿A quién le corresponde? Al Señor, no a mí. Él va a decir, este sí, este no. ¿Por qué? Porque Él dice que va a separar las ovejas de los cabritos. Amén. Él va a separar, ¿cierto?, del frío, ¿cierto?, con el que está ferviente en el Señor. Amén. Y el tibio, ¿qué va a hacer? Lo va a vomitar de su boca. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para que nosotros podamos entender de que el que tiene que hacer, el que tiene que actuar en todo esto es el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, considerar lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Que Dios nos ayude, porque el apóstol Pablo, ¿cierto?, estaba sufriendo penalidades, estaba prisionero, ¿cierto? Y él le decía, acuérdate de Jesucristo, ¿cierto?, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ahí podemos encontrar, ¿cierto?, a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar de que Él es del linaje de David, ¿cierto?, de que fue crucificado, ¿cierto?, pero fue resucitado al tercer día. Lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Y aquí el apóstol Pablo le vuelve a instruir a Timoteo y le vuelve a recordar, le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Dice, en el cual sufro penalidades. Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ¿cierto?, él siendo perseguidor de la iglesia, posteriormente, ¿cierto?, se le aparece Jesucristo en el camino, cuando iba camino a Damasco, ¿cierto? Y ahí podemos encontrar de que el apóstol Pablo, ¿cierto?, recibe de parte del Señor esta revelación después de la imposición de las manos, ¿cierto?, en aquel lugar donde se le impusieron las manos, ¿cierto?, de Ananías. Y podemos encontrar, ¿cierto?, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Amén. Muchas veces nosotros como cristianos, ¿cierto?, vamos a sufrir penalidades. Amén. Nos van a tratar como el malhechor. Por ser hijos de Dios vamos a ser tratados como malhechor. Amén. En circunstancias que estamos tratando de hacer el bien. Amén. Pero, ¿cómo nos van a mirar? Nos van a mirar que estamos haciendo lo malo. Amén. Nos van a cuestionar. Nos van a decir, bueno, ¿y este no es hijo de Dios? Mira, y este es hijo de Dios y predica. Porque así es el diablo de astuto. Amén. El enemigo se comporta de esta forma. Amén. ¿Pero para qué? Para callar. Amén. Para que la palabra del Señor no sea, ¿cierto?, expandida, para que la palabra del Señor no sea predicada. Amén. Entonces dice, más la palabra de Dios no está presa. Y entonces aquí tenemos que entender nosotros que por mucho que nos digan, ¿cierto?, que nos traten de malhechor, por mucho que quieran tener, ¿cierto?, a nosotros prisioneros, que nos quieran tener atados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir predicando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no está presa. Nosotros podemos estar presos. Amén. Ahora nosotros cuando predicamos, ¿de quién predicamos? Del Señor. Amén. Yo no predico de mí. Amén. Porque en mí, ¿qué es lo que hay? ¿Habrá algo bueno? No hay nada bueno. Amén. Nada bueno. Pero de aquel que predicamos nosotros, ¿cierto?, es perfecto. Amén. En todos sus caminos es perfecto. Amén. Y de Él predicamos nosotros. Amén. Entonces muchas veces, ¿cierto?, vamos a sufrir prisiones, vamos a sufrir penalidades, vamos a estar prisioneros muchas veces, pero la palabra del Señor es la que no puede estar presa. Esa tiene que seguir siendo expandida porque es un mandato del Señor. Amén. Ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Amén.
Y eso es lo que estamos haciendo, predicando el evangelio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. No el evangelio del guía de clase de Nuevo Horizonte, no. No el evangelio del guía de clase de Nuevo Horizonte, no, sino que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que predicamos nosotros por un mandato del Señor. La palabra no está presa. Nosotros podemos estar así. O nos pueden tener a lo mejor así, en estas condiciones. Amén. Atado. Amén. Pero la palabra del Señor no está presa. Amén. La palabra del Señor se tiene que seguir predicando porque es un mandato del Señor. Dice, y si nosotros calláremos, dice, las piedras hablarían. Amén. Entonces, si nosotros callamos, el Señor va a levantar una piedra y la va a hacer hablar, ¿cierto? Y nosotros vamos a quedar ahí prisioneros y vamos a quedar, ¿cierto? Ahí, el enemigo me ganó. No, no le vamos a dar el gusto al enemigo. Vamos a tener que seguir avanzando, vamos a tener que seguir adelante para predicar la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos ayude, dice la palabra del Señor, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Así lo dijo el apóstol Pablo. Y es una enseñanza que nos deja cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que soportar. Amén. Tenemos que soportar. Cuesta. Es difícil. Amén. Porque el enemigo se levanta. Amén. Y utiliza a quien menos uno piensa. Amén. ¿Para qué? Para tenernos prisioneros y tratarnos como malhechor. Amén. Pero el Señor nos dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Es una enseñanza que el apóstol Pablo, ¿cierto?, le daba a Timoteo. Pero el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. El apóstol Pablo se presentaba como ejemplo, decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios, amén, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imitadores. Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Qué tenemos que hacer? Soportar. ¿Por amor de quién? Por amor de los escogidos, por amor de aquellos que van a recibir el consejo de la palabra, por aquellos que van a recibir, ¿cierto?, una palabra de aliento a través de estas pantallas. Amén. Tenemos que soportar. Amén. ¿Soportar cuesta? Sí, cuesta. ¿Es difícil? Es muy difícil. Pero con la ayuda del Señor, todo es posible. Amén. Así que si usted sufre penalidades, si usted, ¿cierto?, por causa del Evangelio, está siendo tratado como un malhechor, no se preocupe. No se preocupe, porque el Señor por su palabra nos enseña que el apóstol Pablo sufrió todas esas consecuencias por causa del Evangelio. Amén. Y en ninguna parte de la palabra del Señor nos dice de que este camino iba a ser un camino de rosas. Amén. Sino que dice que a través de muchas tribulaciones vamos a llegar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Amén. A través de muchas tribulaciones. Amén. Y que Dios nos ayude para que nosotros la podamos soportar. ¿Por amor a quién? Por amor a los escogidos. Amén. Por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Que Dios nos ayude. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Que Dios nos ayude. El apóstol Pablo decía, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Y ahí podemos encontrar, ¿cierto? El libro de Apocalipsis nos habla, ¿cierto?, de que hay un reinado de 1000 años con Cristo el Señor. Amén. Y vi, dice, las almas de los decapitados. Lo dice la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis. Amén. Dice de que estos reinarán con Cristo 1000 años. Nos habla, ¿cierto?, la palabra del Señor en ese libro, el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el motivo, ¿cierto?, de que ellos fueron decapitados. Amén. Lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué motivo fueron decapitados? Amén. Estos son los que tienen el testimonio de Jesús, ¿cierto?, que no tienen la marca en su frente ni en su mano derecha, ¿cierto?, y que no se dejaron recibir esa marca, ¿cierto?, del anticristo, y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Y también habla de otro grupo, ¿cierto?, de los santos, que también van a reinar con Cristo durante esos 1000 años del reinado de Jesucristo. Y por eso acá nos dice la palabra del Señor, si sufrimos también reinaremos con Él. Amén. Entonces, si en este momento nosotros podemos sufrir alguna penalidad, si sufrimos, ¿cierto?, el ser tratados como un malhechor, ¿qué va a acontecer después? Vamos a reinar con el Señor. Amén. Entonces, por eso el Señor nos dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Amén. Porque hay muchos escogidos que tienen que llegar todavía al conocimiento de la verdad. Podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, dice que habían unas almas que estaban bajo el altar y clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor, nos venga, ¿cierto?, la sangre, ¿cierto?, de nosotros y de nuestros consiervos? ¿Y qué se decía? Espera un poco de tiempo hasta que se complete el número de los consiervos que han de ser muertos igual que ellos. Amén. ¿Por qué? Porque el Evangelio, ¿cierto?, se vive de esa forma. Hay muchos que han sido muertos por causa del Evangelio. Amén. Podemos encontrar los inicios, ¿cierto?, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que muchos fueron muertos, ¿cierto?, partiendo por nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado en el madero de la cruz. Luego, ¿cierto?, los discípulos, y así podemos encontrar a muchos más que han sido muertos por causa del Evangelio, y todavía podemos encontrar en otros países, ¿cierto?, que todavía no se acepta el Evangelio que pueda ser predicado. También hay muchos que son misioneros que van a aquellos lugares sin saber cuál es su destino. Amén. Pero dice la palabra del Señor que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, ellos tienen la esperanza, aquellos que han muerto en el Señor, ¿cierto?, que han muerto predicando su palabra, tienen la esperanza de que van a vivir con el Señor. Amén. Dice, si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y aquí el Señor nos habla a nosotros que no tenemos que negarle, independiente de las circunstancias, ¿cierto? Independiente de las condiciones que podamos estar viviendo, ¿cierto? No podemos negar de poder alabar y bendecir el nombre del Señor. No podemos negar, ¿cierto?, de poder predicar la palabra del Señor, porque ese es el mandamiento que Él nos ha dado. Ir por el mundo y predicar mi evangelio. Jesucristo lo dijo. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, que nosotros no neguemos al Señor. Amén. Porque del momento que nosotros dejamos de predicar, le estamos negando. Amén. Le estamos negando. No estamos cumpliendo con lo que Él nos ha encomendado. Amén. Entonces, por eso dice, si le negaremos, Él también nos negará. De hecho, en la palabra del Señor en el libro de Mateo nos habla de que si nosotros, ¿cierto?, negaremos al Señor, Él también nos negará delante del Padre. Amén. Entonces, que Dios nos ayude para que nosotros podamos entender de que nosotros como hijos del Señor tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo y cumplir, ¿cierto?, con lo que el Señor nos encomienda. Amén. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y nosotros como seres humanos, ¿cierto?, a pesar de ser cristianos, a pesar de tener una vida, ¿cierto?, tratar de allegarnos a las normas de Dios, muchas veces somos infieles al Señor. Amén. Entonces, pero Él dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Él permanece fiel. Amén. Si somos infieles, tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de poder presentarnos ante la presencia del Señor, llegar y entrar al lugar santísimo donde se encuentra nuestro Dios. ¿A través de quién? A través del camino que Jesucristo nos abrió a cada uno de nosotros para que podamos llegar a la presencia de Dios y podamos pedirle perdón. Amén. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Para cada uno de nosotros, habiendo vida, hay esperanza. Cuando ya este cuerpo, ¿cierto?, deja de tener vida, se acabaron las esperanzas para nosotros. Amén. Ahora la gracia, como lo leíamos anteriormente, la salvación es por gracia, es un don
de Dios. Dice, por gracia sois salvos. Amén. Por gracia, un don inmerecido, porque nosotros siendo pecadores, el Señor, ¿cierto?, nos permite que podamos ser llamados hijos del Señor y poder optar a la salvación. Entonces Él nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Él dice, voy pues a preparar lugar, y si me fuera y volviera otra vez, ¿cierto?, os tomaré a mí mismo. O sea, su gracia. La gracia que está depositada en cada uno de nosotros, ¿cierto? Esa gracia que el Señor ha depositado por misericordia para que nosotros la administremos, así como el apóstol Pablo la tenía que administrar para poder entregar el consejo de la palabra a diferentes ciertos lugares, en diferentes iglesias donde él pudo predicar la palabra del Señor. Así también nosotros, como hijos del Señor, administrar bien la gracia que el Señor nos ha dado para que podamos ir y entregar esta palabra de verdad, esta palabra de misericordia, ¿cierto?, a muchos, para que muchos puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Y tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo. Amén. Soldados de Jesucristo. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces, la palabra del Señor en esta noche, ¿qué nos deja como reflexión? ¿Cuál es la reflexión de esta noche? ¿Cierto? Esforcémonos en alcanzar la gracia, para que no, ¿cierto?, dejemos, si dejamos de alcanzar la gracia, ¿qué acontece? Se pueden crear raíces de amargura en nuestro corazón y podemos contaminar a aquellos que nos escuchan. Amén. Entonces, por eso el Señor nos dice que tenemos que esforzarnos. Amén. Como soldados de Jesucristo, esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Amén. Y la palabra del Señor, no se olvide, no está presa. Amén. No está presa. Amén. Le pueden decir muchas cosas a usted. Pueden levantar falsos testimonios. Pero la palabra del Señor se tiene que seguir predicando. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Hasta aquí es la palabra del Señor, y por ella le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a dar gracias al Señor por el consejo de su palabra. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Dando gracias, Señor amado, porque usted una vez más nos ha hablado en nuestras vidas y nos ha instruido, Padre Celestial, por su palabra. Le damos gracias, Padre bendito, porque usted es el que nos habla, Padre Celestial, y queremos que usted por misericordia pueda ayudarnos para que esta palabra podamos depositarla en nuestro corazón, podamos, Padre Celestial, dejarla plasmada en las tablas de nuestros corazones, Padre bendito, para que la podamos poner por obra cada día. Que podamos ser, Señor amado, buenos soldados de Jesucristo, Señor, para que podamos predicar la palabra del Señor, para que podamos anunciar la grata nueva de salvación, que podamos, Padre Celestial, ir sin miedo adelante, Padre bendito. Ayúdenos usted, Padre Celestial, aunque muchas veces nos quieren hacer callar, Padre Celestial, pero usted por misericordia, ayúdenos para que esta palabra siga fluyendo, para que esta palabra siga alcanzando a muchas almas, Padre bendito, por amor de aquellos que van a ser salvos, por amor de aquellos que son escogidos, Padre Celestial. Le damos gracias a usted, esperando que usted por misericordia nos pueda ayudar para que podamos poner por obra su palabra. Gracias, Padre Celestial. Ahora le pedimos que nos levante de esta oración, revestido de su gracia, bendecidos para toda buena obra. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, vamos ahora a continuar con el servicio del Señor y vamos a estar entregando los saludos a nuestros hermanos que se congregan en forma virtual junto a nosotros. Dios bendiga a nuestra hermana encargada. Amén. Estaremos saludando a todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran conectados el día de hoy. Samuel Mena y familia, María Toledo y familia, Melissa Carranza y familia, Patricio Bulnes y familia, Ramona Concha y familia, Patricia Lorca y familia, Ana Coloma y familia, María Letelier y familia, Julio Muñoz, Macarena Valenzuela y familia, Pastor Luis Muñoz y familia, Daniel Mena y familia, Daniela Díaz y familia, Mauricio Carvajal, Betsabe Yáñez y familia, Carmen Cortés y familia, Débora Rodríguez y familia, Isabel Cortés y familia, Helen Leal y familia, Trinidad Cortés y familia,
Ángel Hernández y familia, el pastor Rogelio Cortés y familia, Sandra Contreras y familia, Germán Paredes y familia, Alex Cruce, Flor Jara y familia, Nélida Salgado y familia, Lili Letelier y familia, Lucy Yáñez y familia, Miguel Bermedo y familia, Cecilia Flores y familia, Rubén Rodríguez y familia, Jimena Gajardo y familia, Pastor Leonardo Leal y familia, José Hernández y familia, Norma Guajardo y familia, Patricia Molina y familia, Irma Toledo y familia, Carlos Gallardo y familia, Maximiliano Pérez y familia, Benjamín Gallardo y familia, y muchos más. Que el Señor les bendiga. Amén. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se reúnen y que se congregan en forma virtual junto a nosotros, que nosotros podamos ser un canal de bendición para cada uno de ellos. Eso es lo que nosotros esperamos en el Señor, de poder ser un canal de bendición para cada uno de nuestros hermanos. Amén. Bien, como ya todo ha ido quedando en su lugar, vamos ahora a estar orando por nuestros hermanos que han pedido la oración. Hay muchos hermanos que piden la oración por diferentes motivos. Vamos a orar por cada uno de ellos para que Dios también tenga misericordia de ellos. Amén. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia, Señor bendito, para interceder, Señor amado, y para orar por nuestros hermanos en la fe, quienes han pedido la oración, Señor. Hay muchos, Padre Celestial, que han pedido la oración por el resguardo suyo. Le pedimos, Padre Celestial, que usted por misericordia les pueda guardar, les pueda ayudar, les pueda proteger, Señor bendito, le pueda usted esconder en el hueco de su mano, Señor, le pueda librar del lazo del cazador, de la peste destructora, Padre Celestial. Le pedimos a usted por misericordia que cada uno pueda entender de que su palabra nos enseña de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Le rogamos a usted, Padre bendito, que usted por misericordia les pueda hacer entender a cada uno de nuestros hermanos que los beneficios, Padre Celestial, son para sus hijos, Señor amado. Y le pedimos a usted que usted por misericordia pueda ayudarnos, Señor amado, para poder ser llamados hijos suyos, Señor, y poder recibir estos beneficios del resguardo suyo, Señor. Gracias le damos en esta hora, esperando que usted nos ayude, que usted nos guarde. Su palabra nos enseña de que el que se acerca a Dios dice que crea que le hay, Señor, y rogamos a usted que usted por misericordia nos pueda ayudar y pueda ayudar a nuestros hermanos, Padre bendito, que piden la oración por el resguardo suyo, que ellos se acerquen a usted creyendo que usted existe, Señor amado, creyendo que usted es un Dios verdadero, creyendo que usted es un Dios real, Señor. Gracias le damos en esta hora y le pedimos por ellos para que usted por misericordia les pueda guardar a cada uno de ellos. También en esta hora queremos interceder, Padre Celestial, por nuestros hermanos en la fe, quienes se encuentran enfermos, Señor, y queremos tomar toda la autoridad que usted nos ha dado, Padre bendito, por su palabra. Y en esta hora, Señor amado, con esa autoridad que usted nos da, nosotros reprendemos toda clase de enfermedad de nuestros hermanos, cualquiera sea su nombre, cualquiera sea su género, que esté ligada a un espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, sea reprendido, sea atado, sea echado fuera, Padre bendito, de esos cuerpos, Señor, y que usted por misericordia pueda hacer una obra maravillosa en la vida de nuestros hermanos, Señor. Rogamos por cada uno de ellos. Usted les conoce a cada uno de ellos. Usted conoce, Padre Celestial, cuál es su condición. Usted conoce, Padre Celestial, cuál es la situación de cada uno de nuestros hermanos, cuál es la enfermedad que ellos le aqueja, Señor, y le pedimos a usted que usted por misericordia obre en la vida de cada uno de ellos. Nosotros en esta hora, cumpliendo con su palabra, reprendemos toda clase de enfermedad, cualquiera sea su nombre, cualquiera sea su género, en el nombre de Jesús, sean expulsados, sean echados fuera, Padre Celestial, toda clase de enfermedad, Padre bendito, y sus hijos, Padre Celestial, puedan recibir sanidad de parte suya. Gracias le damos en esta hora, en sus manos entregamos a nuestros hermanos para que usted por misericordia haga una obra maravillosa en sus vidas, para que ellos puedan tener un testimonio vivo de que usted es un Dios que responde, es un Dios que sana, Señor. Gracias por misericordia, se lo rogamos, se lo pedimos, Padre Celestial, por cada uno de estos hermanos, Señor. También en esta hora rogamos por los hermanos que han perdido un ser querido, Señor. Usted por misericordia, usted pueda brindarle a cada uno de ellos la paz que ellos necesitan. Usted conforte sus vidas, conforte sus corazones, Señor, y deposite, Padre Celestial, en ellos la paz, Señor amado. Usted consuele sus corazones, Padre Celestial, por misericordia. Gracias le damos en esta hora. Usted sea su compañía, usted sea su consuelo. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Entregamos a usted estas peticiones de oración, estos ungimientos en sus manos, para que usted obre en misericordia conforme sea su voluntad. Se lo rogamos, se lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, como ya todo ha ido quedando en su lugar, vamos a estar escuchando la última alabanza, si el Señor así lo permite.
Amén. Alabanza 183. Esa. 3 y. Nuevas alegres para decirles yo tengo ahora y es azul. Que Jesucristo me ha salvado desde que le pedí el perdón. Y que también en patria mejor una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Más prometieron, más engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador y al cielo voy gozando su amor. Y Él me guarda día por día en gozo y libertad. No me importa lo que dijeren los enemigos de mi Jesús. Elegido el buen camino, voy a la gloria, reino de luz. Luchas yo tengo siempre aquí, pero descanso aguardo allí. Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza y le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Agradecemos al Señor esta oportunidad que Él nos da de poder realizar este culto de adoración y de alabanza para nuestro Dios. Vamos ahora a estar pidiendo a Dios la bendición por su servicio. Nos ponemos en pie y inclinamos nuestros rostros y pedimos al Señor su bendición. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos en esta hora porque usted nos da esta oportunidad de poder realizar este culto de adoración y de alabanza para su nombre. Usted se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor amado, por los siglos de los siglos. Le damos gracias a usted, Señor bendito, que podamos ser un canal de bendición para todos nuestros hermanos que se congregan en forma virtual a través de esta plataforma, Señor. Rogamos por cada uno de ellos, Señor, que usted por misericordia les pueda bendecir, Señor. Le pedimos bendición, Señor amado, por nuestros pastores
pastor Luis Muñoz, nuestra pastora Olga Rubio, su familia, el hogar pastoral, por nuestros pastores desde Rica Punta Arenas, desde Cordillera Mar, los que alaban y bendicen su santo nombre. Señor, le pedimos que usted por misericordia les pueda bendecir a cada uno de ellos en sus respectivas congregaciones. A nuestros hermanos en la fe, Padre Celestial, usted por misericordia también bendígale, Señor, a nuestros familiares y a cada uno de ellos, y a nosotros también, usted por misericordia, bendíganos, Señor amado. Bendiga la tabla de amasar, el lecho de cama, la fuente laboral, Padre bendito. Usted bendiga a la dueña de casa, Padre bendito, y a cada uno de nosotros, y le pedimos ahora que usted por misericordia derrame una bendición sobre cada uno de nosotros, aquella bendición que viene de lo alto, que es enviada de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Amén. La fuerza alcanzado, él permanece fiel, siendo crucificado, fui salvado por él y en su amor, libre soy y en su paz descansaré, no temerá, Jesús te guiará, por valle de sombra o de muerte contigo, Jehová estará. Y si cansada se encuentra tu alma, como águilas el Señor te levanta, Dios tu sombra, tu mano derecha en él habitará. Y si cansada se encuentra tu alma, como águilas el Señor te levanta, Dios tu sombra, tu mano derecha en él habitará. En la fuerza alcanzado, él permanece fiel, siendo crucificado, fui salvado por él y en su amor. Descansaré, no temerá, Jesús te guiará, por valle de sombra o de muerte contigo, Jehová estará. Y si cansada se encuentra tu alma, como águilas el Señor te levanta, Dios tu sombra, tu mano derecha en él habitará. Y si cansada se encuentra tu alma, como águilas el Señor te levanta, Dios tu sombra, tu mano derecha en él habitará.